Fíjense, hermanos, que me estaba acordando, acaba de pasar la Semana Santa, así le decimos nosotros, y a veces pienso, pues que esa semana no tiene nada de santa, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Mataron un hombre, lo llamamos la pasión de Cristo, donde un hombre muere por nuestros delitos, por nuestros pecados, un hombre que era inocente, viene a morir por nosotros. Y fíjense, ¿qué hacemos nosotros por Dios? Vamos a ver, por favor, ahí en Lucas 9:23, un texto muy conocido, y vamos a entrar a este mensaje, el mensaje de la cruz. Lucas, por favor, capítulo 9, verso 23. Muy conocido este texto, pero menciona algo de lo que queremos tomar nota. Dice así, y decía a todos, ¿quién está hablando? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Otra vez, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz, hermanos, la cruz ha venido a ser un símbolo común en nuestros días, un símbolo común cualquiera, porque cualquiera puede traer una cruz colgada a su pecho, porque muchos lo hacíamos o lo teníamos así. Sin embargo, tiene mucho significado esto, hermanos. La cruz no es un talismán, la cruz no es un objeto de buena suerte como se puede pensar o como se puede sentir, sino que es un objeto que representa un mensaje profundo en su esencia. ¿No es cierto? Antiguamente se asociaba a la vergüenza, antiguamente se asociaba al castigo, pero después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se representa un mensaje profundo de salvación. Si hablamos del tema de la crucifixión, hermanos, es muy doloroso. Usted ha visto la película La Pasión, ¿verdad? Todos yo creo que la hemos visto, pero ni aún refleja, creo, la realidad de lo que sucedió en esos tiempos. ¿Sí? Sin embargo, la cruz, hermanos, es un regalo extraordinario que representa, escuche bien, el cumplimiento del plan que Dios trazó para nuestra salvación. Representa la cruz el cumplimiento del plan que Dios trazó para nuestra salvación. La cruz, entonces, hermanos, ha sido un símbolo que desde el primer siglo se ha asociado con la fe cristiana. Durante el siglo III después de Cristo, el rey Constantino, y los que han leído historia pueden constatar que Constantino adopta este símbolo de la cruz como representativo de su reino al declarar al cristianismo como la religión oficial de su nación. Cuenta la historia que Constantino tuvo un sueño, tuvo una visión y vio la cruz, y a partir de ahí toma como referencia la cruz, ¿sí? Y la religión, o toma el cristianismo más bien como la religión oficial de su nación. Pero vamos a ver algunos aspectos acerca de la cruz. Por favor, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 23, 24 y nos regresamos al 18. Primera a los Corintios 1, 23, 24
y nos regresamos al verso 18 de ahí mismo, Primera de Corintios. Escuchemos bien, verso 22, por favor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Escuche bien, para un primer grupo de personas, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? Verso 18, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Fíjense cómo el apóstol encuentra tres grupos de personas y habla de tres grupos de personas. ¿Sí? En estos versos el apóstol Pablo habla acerca del mensaje de la cruz para referirse al glorioso mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, que muestra la salvación del hombre a través del Cristo crucificado, pero sobre todo a través del Cristo resucitado. Amén. Sin embargo, hermanos, no todos reaccionan correctamente a este mensaje, no todos reaccionan favorablemente, de tal manera que para algunos puede representar locura, para otros representa tropezadero y para otros representa salvación. Amén. Volvemos al capítulo 1, versos 22, 23 y 24. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo como crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los que rechazan a Jesús, tropezadero. ¿Y quiénes lo rechazaron primeramente? Su pueblo. Dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? El primer grupo de personas que el apóstol Pablo identifica en estos versos son los judíos, hermanos. Para los judíos, la predicación de un Mesías que venía a la tierra para ser siervo y poner su vida en rescate por muchos era un insulto. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otro tipo de persona, ¿no es cierto? Ellos rechazaron a Jesús ya que no concebían a un Mesías o a una persona sufriente que hablaba de amor a sus enemigos, pero que a la vez los amonestaba por su hipocresía religiosa. Los judíos se creían lo máximo en cuestión de religión, ¿no es cierto? Pero Jesús los reprende y les dice en varias ocasiones, hipócritas, ¿no se acuerdan? Sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Por eso los judíos rechazaron a Jesús, porque no concebían a ese Mesías sufriente que hablaba de amor a sus enemigos, pero que a la vez los reprendía a ellos. Ellos esperaban, al contrario, un guerrero, un líder que los liberara de la opresión de los romanos, alguien que se juntara con reyes, alguien que se juntara con sacerdotes, alguien que se juntara con los políticos más altos, con las esferas más altas de aquella época. Sin embargo, hermanos, ¿con quién se juntó el Señor? Con la gente pobre, ¿verdad? Con las rameras, con los pecadores. Este era nuestro Dios. Juan 1:1 dice, a lo suyo vino. ¿Quieren leerlo, por favor? ¿Quieren ponerlo, por favor? Juan 1:11, perdón. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero
lo que sigue. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, para los judíos, hermanos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo y sus acciones representaban un tropezadero, porque no concordaban con sus pensamientos, no concordaban con las ideas de un Cristo sufriente, de un Cristo amoroso, de un Cristo que se preocupaba por su gente y que se preocupó por su gente de tal manera que si no hubiera sido así, no hubiera venido a ellos. Sin embargo, a los suyos vino, o a los suyos vino, al pueblo judío, pero los suyos no le recibieron. Como los judíos, hermanos, mucha gente no reciben a Cristo porque no encaja en su comprensión mental y no están dispuestos a aceptar el mensaje de la cruz, a renunciar a sus pecados y hacer a Jesús el Señor de su vida, cuando el Señor nos insta, nos llama al arrepentimiento. Por favor, Isaías 1:18, fíjense bien lo que dice nuestro Dios a través de su palabra. Venid luego, dice Jehová, ¿y qué dice? Estemos a cuentas. Si vuestros pecados, escuche bien esto, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De un cambio, ¿sí? De una revolución en nuestra vida de tal manera que de lo que éramos antes vengamos a ser de otra forma, ya de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no estaban dispuestos a aceptar el mensaje de la cruz, no estaban dispuestos a renunciar a sus pecados y hacer a Jesús el Señor de su vida. Sin embargo, Él nos sigue insistiendo, venid luego, luego, no te tardes. ¿Por qué a veces a muchos nos tardamos en que nos entre el corazón el mensaje de la cruz? Porque en la mayoría quieren seguir viviendo en su pecado, concibiendo a un Cristo o a una religión que les conviene. Y el apóstol Pablo en esta ocasión los llama enemigos de la cruz. Por favor, veamos Filipenses 3, 18 al 19. Filipenses 3, 18 al 19. Fíjense bien. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, está hablando el apóstol Pablo, y aún ahora lo digo, llorando, que son, ¿cómo dice ahí? Porque no concuerdan con las ideas de Cristo, hermano. Porque quieren seguir en su pecado. Esta es la razón central por la que el mensaje de la cruz no les entra en el corazón. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? A nosotros, hermanos, nosotros hemos entendido el mensaje de la cruz y lo tenemos grabado en nuestro corazón. Por eso la razón central por la que los judíos rechazan el mensaje de la cruz es porque aman más los deleites más que a Dios. Por favor, segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, por favor. También debes saber esto, está hablando también el apóstol Pablo y recomendándole a Timoteo, pastor de una iglesia y muy joven, por cierto. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense cuántas características en aquellos que rechazan la cruz
de Cristo, en aquellos que rechazan el mensaje de la cruz. Por esta razón, hermanos, rechazan el mensaje de la cruz, porque aman más porque aman más las tinieblas que la luz, y solo buscan lo terrenal. Como los judíos, para este tipo de personas, hermanos, el mensaje de la cruz les sirve como tropezadero. La pregunta sería, ¿el mensaje de la cruz ha hecho mella en nosotros? ¿Cómo la tenemos? ¿Como tropezadero? Bendito sea Dios por esto, hermanos, porque en la mayoría de estas personas quieren seguir viviendo en su pecado, concibiendo la religión como a ellos les conviene. Y aquí, en el verdadero cristianismo, no hay responsos, no hay misas, no hay padres nuestros que te puedan sacar del infierno, ¿sí? Solamente al Cristo crucificado, pero solamente también al Cristo, ¿cómo? Resucitado, hermanos. La cruz es entonces para los judíos y para muchos que piensan como los judíos, tropezadero. Este es el primer grupo de personas que el apóstol Pablo, a las cuales más bien el apóstol Pablo se refiere. Para los judíos el mensaje de la cruz era tropezadero. Amén. Fíjense en el siguiente punto, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ya leímos la primera parte, ciertamente tropezadero. Y aquí viene la segunda parte de las personas a las que se refiere el apóstol Pablo. Y para los gentiles, locura. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Perdón? Los no judíos, así de sencillo. Los judíos eran aquellos descendientes de los antiguos israelitas y de los hebreos, y su origen se remonta al patriarca Abraham y a los 12 hijos de Jacob. Estos eran los judíos. Y los gentiles, precisamente se refería a los que no eran judíos. ¿Sí? Se podían reconocer por mucho, hermanos. Pero en el verso 23, la segunda parte, y para los gentiles, locura. Para los gentiles, también la predicación del Cristo crucificado es una locura. Para el resto de los pueblos no judíos, en esta ocasión la cultura griega en aquellos tiempos y las filosofías habían influenciado mucho en los pensamientos de mucha gente de aquel tiempo. Entre ellos había muchos filósofos que interpretaban la vida desde una influencia politeísta, quiere decir que creían en muchos dioses. La cultura griega se había inmiscuido, había entrado mucho en el tipo de pensamiento, pero en los gentiles, porque los judíos creían en Dios, a su manera, pero creían en Dios. Pero en los gentiles, hermanos, se había introducido la cultura griega y sus filosofías. ¿Sí? Interpretaban la vida desde una influencia politeísta. Esto quiere decir que tenían la idea de muchos dioses y héroes mitológicos, y en sus relatos ellos presentaban a sus dioses como seres injustos, como seres orgullosos, como seres caprichosos, que no se preocupaban por la humanidad. Todo lo contrario al Cristo resucitado, todo lo contrario al Cristo crucificado, ¿no es cierto? Porque Él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese fue el problema. Pero había una preocupación de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Había preocupación en Dios?
había preocupación. No así en los dioses no así en los dioses de los griegos, no así en el politeísmo, no así en aquellos hermanos que confiaban en el hombre, porque había muchos filósofos y se hablaba de mucha filosofía. De hecho, en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 17 y 18, se habla de dos corrientes filosóficas, o por lo menos Pablo lo menciona. Por favor, Hechos 17, 18. Y esto recuerdo que en la preparatoria me tocó estudiarlo por ahí un poco en la clase de filosofía. Yo creo que los que han estudiado la preparatoria, no sé si todavía les darán estas clases, pero la recuerdo más o menos. Y algunos filósofos, escuche bien esto, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con el apóstol Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Porque Pablo les estaba llevando el evangelio de Jesucristo. Los epicúreos, hermanos, buscaban la felicidad y la comunión como el centro de su reflexión, buscaban el placer, en pocas palabras. Y los estoicos eran las personas, o su filosofía se decía que eran las personas que sufren el dolor o problemas sin quejarse y sin mostrar lo que sienten. ¿Ha escuchado usted esas frases que dicen, está soportando estoicamente? ¿La ha escuchado? Porque los estoicos aguantaban, ¿sí? Los estoicos no es que fueran superiores ni que aguantaran mucho, era su filosofía y la tenían que llevar a cabo. Amén. El hecho, hermanos, de escuchar la humildad de Cristo siendo Dios, al morir en la cruz, lo consideraban como una locura. No podían concebir que un Dios viniera a morir por su pueblo. ¿Cómo es posible si en sus dioses se mostraban injustos, orgullosos, caprichosos, no se preocupaban por la humanidad, eran poderosos, ¿sí? Pero el hecho de escuchar la humildad de Cristo, siendo Dios, al morir en la cruz, lo consideraban una locura, ya que chocaba con sus creencias filosóficas y religiosas. Como estos, hermanos, muchos consideran locura la predicación del Evangelio. Como estos, muchos consideran locura la cruz de Cristo. ¿Cómo una persona viene a morir por muchos? No es posible, ¿verdad? No estaban dispuestos a aceptar que Cristo los puede salvar si tan solo renuncian a sus pecados y se convierten a Él. ¿Cómo le dijeron a Pablo? ¿Se acuerdan, hermanos? Allá en Hechos 26, 24, Hechos 26, 24, estaba predicándole y exponiendo su defensa a Pablo ante el rey Agripa, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo le dijo a gran voz a Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, porque para ellos, hermanos, la predicación del Evangelio, la predicación de la cruz, la predicación de que Cristo resucitó, era una locura, no lo podían concebir. Y así pasa en muchos que no creen en Cristo, ¿no es cierto? Creen que nosotros estamos locos. Sin embargo, nadie más cuerdo, hermanos, porque nosotros representamos al Cristo vivo y en nosotros está el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, aquel, hermanos, que fue a preparar lugar para nosotros, aquel que tiene reservada una mansión y que dice también su palabra que nos tiene por habitación una casa no hecha de barro, sino que una casa eterna en los cielos, ¿no es cierto? En un lugar donde
las calles son de oro y el mar de cristal. Qué hermoso, ¿no es cierto, hermanos? Por eso, por nuestro pensamiento, por lo que creemos, muchas personas consideran locura la predicación del Evangelio. Sin embargo, hermanos, tenemos que predicarlo. ¿No es cierto? Y dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Sí se está entendiendo? El mensaje de la cruz para los judíos era tropezadero. El mensaje de la cruz para los gentiles, para los que no creen en el Señor, es locura. Amén. Sin embargo, hermanos, para los demás, para el resto de las personas, para los que creemos en su nombre, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero fíjense bien, a los que se salvan, esto es, a nosotros, a usted, considérese en este grupo, hermano, de personas. El primer grupo fueron los judíos, el segundo grupo los gentiles, y el tercer grupo nosotros, los que se salvan. Esto es, a nosotros, ¿qué significa el mensaje de la cruz? Poder de Dios para salvación. El 24, por favor. Mas para los llamados, ¿usted se considera llamado, hermano? Amén, gloria a Dios. Y dígalo con alegría, dígalo con fuerza, dígalo con seguridad. Nosotros somos llamados. Así judíos, fíjense, aquí ya abarca los dos grupos, los tres grupos de personas. Así como judíos, como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin embargo, hermanos, para los que creen en la cruz, Cristo o la cruz o el mensaje de la cruz representa salvación y poder de Dios. Amén. Sabiduría de Dios. Lo único que necesitamos cada uno para alcanzar la salvación, ¿qué será, hermanos? Mirar a la cruz. Fíjense, Números, por favor, 21, 8 y 9, una historia también demasiado conocida por nosotros. Números 21, 8 y 9. Fíjense lo que pasó en este. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a pasar? ¿Qué hicieron estos? Miraron. Verso 9, por favor. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué hacían? Ver y creer, hermanos. Lo único que se necesita para alcanzar la salvación es mirar hacia la cruz. Ya que si creemos en su sacrificio expiatorio, podemos alcanzar la misericordia de Dios y ser salvos. Solo se necesita, como dijo la hermana, creer. Fíjense en Isaías 45, 22, por favor. Isaías 45, 22. Bien fácil. Estaba alguien predicándole el mensaje de salvación a una persona y aquella persona le contestó, qué fácil. Aceptar a Cristo en nuestro corazón es fácil, hermano. Para nosotros. Pero para Cristo le costó su sangre, le costó la vida, le costó sufrir. Mirad a mí, fíjense, como dice la palabra del Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Mirad a mí, mirad a mí. No mires al pastor, no mires al que predica.
No mires al hermano que pues no te habló, que no te saludó, a lo mejor estaba de malas. Entiende, compréndelo. Porque el Señor dice, mirad a mí y sed salvos, ¿quién? Nada más nosotros. Todos, hermanos, todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos. Y escuche bien también en Isaías 1:18, por favor. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo basta creer y ver su sacrificio. No hay nada más que podamos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Solamente creer, hermanos. No hay nada más que tengamos que hacer. Es una salvación gratuita. Es una salvación por amor. Es una salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte expiatoria. Efesios 2, 8 y 9, por favor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros o de nosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestras manos? Solo basta creer y ver su sacrificio. No hay nada que nosotros tengamos que hacer o que podamos hacer. Es una salvación gratuita, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Y esto, hermanos, está basado en su infinita misericordia. La cruz o el mensaje de la cruz es una muestra de su infinito amor por nosotros. Cada uno de nosotros solo tiene que comprender esto, entenderlo, comprenderlo, y solo entonces podemos recibir la dádiva de parte de Dios. ¿Se acuerda de aquel que estaba colgado junto a la cruz? Con él, eran dos. Y al principio le insultaban, ¿no es cierto? Al principio le reconvenían, pero como que uno, como dicen los chavos, agarró la onda, ¿verdad? Y reconoció su falta y reconoció su pecado. Y miró a Cristo crucificado en ese momento. Pero lo miró con esperanza y lo miró con fe y creyó en Él, de tal manera que le dijo, acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta divina, hermanos? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué tuvo que hacer? Mirarlo, creer en Él, aceptarlo como su salvación. No fue al templo, no ayunó, no oró, hermano, pero sí creyó en Él. Sí tuvo esperanza en Él. Así, hermanos, como este hombre moribundo por el pecado, nosotros tenemos y podemos ver el sacrificio perfecto de Cristo y vivir eternamente y poder decir entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y así, cada uno de nosotros, hermanos. Todos tenemos a Cristo en el corazón. Todos hemos aceptado su sacrificio. Fue fácil. Para nosotros sí, vuelvo a repetir, pero tenemos que reconocer que para Él no. Estaba leyendo la reseña precisamente de la película La Pasión, y dicen que cuando hacían la escena de que lo latillaban al que representaba a Jesucristo, le ponían unas tablas atrás y los que la hacían de los romanos le daban con ganas, sabiendo que no le iba a doler, ¿verdad? Pero en una de esas por ahí creo que se les movió la tabla o algo pasó y le hicieron unas heridas
que le dolieron bastante. Nada más de imaginar la realidad de la crucifixión, tenemos que poner nuestro corazón en Cristo. Para nosotros es fácil aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero para Él no, hermanos. Sufrió la muerte más vergonzosa, dice la Biblia, y la muerte de cruz. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Porque por gracia somos salvos por la fe, y esto no es de nosotros, mas es un don que nosotros, hermanos, no merecíamos, porque es un don, que nos da Dios, que nos regala Dios, porque nos ama, porque nos quiere. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Por esto, hermanos, el mensaje de la cruz para los judíos era tropezadero. Por eso el mensaje de la cruz para los gentiles es locura, hermanos. Pero para nosotros, los que creemos en Cristo, es poder de Dios para salvación. El mensaje de la cruz, hermanos, para algunos puede ser tropezadero, ya que conciben las cosas de Dios a su manera, endureciendo sus corazones para no abandonar su pecado. O puede ser una locura, ya que el mensaje no concuerda con sus ideales, sus pensamientos o su religión. Dice Isaías 55:8, por favor. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Yo soy la puerta, dice el Señor, y el que por mí entrare, no andará en tinieblas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué más? Y nadie va al Padre, sino a través de mí, a través del mensaje de la cruz, siempre y cuando, hermanos, podamos creer. Si alguno, dice Lucas 9:23, quiere venir en pos de mí, niegue su cruz. Niegue su cruz. Tropezadero, locura o salvación. Tome su cruz, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Amén. ¿Qué les pareció, hermanos? Dios bendiga su palabra, Dios les bendiga a cada uno. Y escuche bien esto, hermanos, y refuércelo en su corazón. Para nosotros, aceptar a Cristo en nuestro corazón es fácil. Y con esa facilidad debemos de venir a Cristo. Pero también con esa seguridad de que Él tiene la salvación para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque a pesar de que somos infieles, Dios mío, tú permaneces fiel. Dice tu palabra que no te puedes negar a ti mismo, Señor. Nos ponemos en tus manos y pongo en tus manos a este grupo de hijos tuyos, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos hablas, Dios mío, de que tu mensaje, Padre Celestial, es lo mejor que nosotros podamos tener. Bendícenos, ayúdanos, guárdanos, y que todo, Padre, sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.